Son los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, 26 de abril de 1945. En el aeródromo de Gatow, cerca de Berlín, un Fischler Storch está listo para despegar. A bordo, el general Ritter von Greim, con la orden de presentarse a Adolf Hitler. Berlín está rodeada por las tropas soviéticas. La Alemania nazi está acabada. Volar a la ciudad parece imposible. Mirando hacia atrás, debo decir que era prácticamente una misión suicida. Pero von Greim cuenta con la más famosa piloto alemana. Ella conoce el peligro al que se enfrenta, pero confía en sí misma. Se llama Hannah Reitz. Wir sahen nach unten und sahen in die Gesichter der Russen hinein. Der ganze Wald war erfüllt von Russen. Siempre cumplió con su deber. Eso la llevó al búnker en los últimos días. El vuelo al búnker ha quedado en la historia y para siempre la marcará como una piloto nazi. Pero, ¿quién era la verdadera Hannah Reitz? Los héroes de Hitler, Hannah Reitz. Hannah Reitz nace en Hitzberg, en la Baja Silesia, el 29 de marzo de 1912. Su madre es de una familia aristócrata tirolesa, su padre es oculista. Der Wunsch zu fliegen muss wohl schon in mir gelegen haben, bevor ich überhaupt wusste als kleines Kind, was Fliegen bedeutet. Denn man musste mich schon immer beobachten, um mich rechtzeitig am Kragen zu packen, wenn ich mit weit ausgebreiteten Armen versuchen wollte, vom Balkon oder vom Fensterbrett hinunterzuspringen, in der Hoffnung, hinunter zu fliegen. Hannah. Volar define la vida de Hannah Reitz. Lo demás queda en un segundo plano. Aus Ehrgeiz bin ich niemals geflogen, sondern aus ganz großer Freude. Hannah Reitz está destinada a establecer muchos récords femeninos de pilotaje y promover el vuelo sin motor como nadie había hecho. Para lograrlo, colaborará con el régimen nazi probando las superarmas de Hitler, volando a cualquier precio. Aeródromo de Grunau, al norte de Hitzberg. Lo que ahora es Polonia, aquí es donde Hannah Reitz ve por primera vez un planeador y sueña con subir a los cielos. Su intención es volar. Su padre le promete matricularla en un curso de vuelo sin motor cuando termine sus estudios en el colegio, con la condición de que no hable de volar hasta entonces. Der erste Gedanke am Morgen, das erste Gebet am Morgen war nur, dass mir der Herrgott helfen möge, ja nicht übers Fliegen zu reden. Und mit diesem Gedanken schlief ich auch am Abend ein. Und brachte es eben auf diese Weise fertig, bis zum Abitur, nie ein Wort von den Eltern darüber zu reden. En otoño de 1931, Hannah Reitz empieza su vida de piloto. Es una joven de 19 años que apenas llega a ver fuera de la cabina. Sus compañeros se ríen de ella hasta que hace su primer vuelo ella sola. Und spürte zum ersten Mal im Leben, wie unsichtbare Kräfte mich lupften und trugen und höher hoben, bis ich den Grat des Hanges überflog. Alles wurde kleiner und kleiner. Es kam mir vor wie im Märchen. So wundersam. Durante el examen de vuelo establece un récord mundial. Ninguna mujer había llegado tan alto como Hannah Reitz. A partir de ahora, cada minuto libre que tiene lo pasa con los aviones. En el taller del diseñador de aviones Edmund Schneider, en Grunau, Hannah Reitz hace acopio de los conocimientos técnicos que le serán muy útiles en el futuro. Después de la Primera Guerra Mundial, el vuelo sin motor se convierte en una pasión nacional en Alemania y Austria.
El Tratado de Paz de Versalles obligó a Alemania a desmovilizar sus fuerzas aéreas y parar la producción de aviones con motor. Pero las fuerzas vencedoras no tienen en cuenta el vuelo sin motor, así que se convierte en un pasatiempo muy popular. 500.000 de alemanes lo practican. Miles se reúnen en el festival de Rundwettbewerb en Wasserkuppe, en los Montes Rhön, entre ellos el príncipe Henry de Prusia, que es un apasionado del vuelo. Alemania era líder mundial del vuelo sin motor. El éxito técnico estaba unido a un componente emocional y político. Se convirtió en un símbolo de la eficiencia y perseverancia alemanas. En la prensa de la época se hablaba del fénix alemán resurgiendo de las cenizas de Versalles. El fervor patriótico atrae de forma especial a la juventud en los territorios fronterizos de Silesia. El ambiente no solo influye a Hannah Reitsch, también al futuro pionero de los viajes espaciales Werner von Braun y a Melita Schiller, futura rival femenina como piloto de pruebas. Creía en Alemania, en la madre patria, y uno debe tener en cuenta que pertenecía a una generación que sufrió mucho con el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, cuando el orgullo alemán quedó cortado de raíz. No se puede quitar el orgullo a un pueblo sin esperar una reacción. La reacción fue que Alemania se convirtió al fanatismo nacionalsocialista. Los seguidores de Adolf Hitler controlan las calles. En el Congreso del partido en Nuremberg, en 1929, el partido muestra su fuerza. Hitler promete trabajo al pueblo durante la crisis económica mundial y el resurgimiento de la nación. Hitler rápidamente conquista a Alemania. Von der Schwere des Bodens zu lösen, hinaufzusteigen der Sonne entgegen. Diese Sehnsucht lebt im deutschen Menschen ebenso stark, vielleicht stärker noch wie in vielen anderen. Compañero de confianza de Hitler, Hermann Göring. Durante la Primera Guerra Mundial, Göring fue el comandante del legendario escuadrón Richthofen del Barón Rojo y un piloto varias veces condecorado. En 1918 a los buenos pilotos alemanes se les prohibía volar. Göring deja el país y trabaja como piloto postal privado en Suecia. Muchos de los ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial fueron atraídos al nacionalsocialismo, y a ellos también les atraía el nacionalsocialismo. Muchos de esos pilotos luego serán líderes de los nazis. Hitler nombra a Göring ministro de aviación. Casi inmediatamente después se destinan 40 millones de marcos alemanes para la creación de la Luftwaffe. Und die deutsche Luftwaffe, sie kam rasch und sie kam stark. A partir de 1933, el vasto proceso de planificación del Ministerio de Aviación del Tercer Reich está a pleno rendimiento y los presupuestos son casi ilimitados. Para los pilotos, quienes tenían pocas oportunidades de empleo, suben las expectativas. Allá vamos. Tenemos algo que ofrecer y las cosas van adelante. Hannah Reitsch también se benefició de las nuevas oportunidades. Se convierte en piloto de pruebas del Instituto de Desarrollo de Vuelos sin Motor en Darmstadt. La presencia de Hannah Reitsch entre sus compañeros pilotos es un insulto para el orgullo de los hombres. Die Kameraden fanden es sehr überflüssig und mochten es gar nicht und fanden, dass ein Mädchen hinter den Kochtopf gehörte und höchstens störend war.
Muchas veces me habló de los problemas que tuvo al principio y cómo se las arregló para consolidarse entre los hombres gracias a su férrea disciplina y gran habilidad. Al principio, la propaganda nazi da otra imagen de la mujer. La mujer alemana queda relegada a ser ama de casa y madre. Una mujer piloto como Reitz no encaja en el perfil ideológico. Por otro lado, las mujeres piloto eran atléticas, competitivas y trabajaban por la madre patria. Apoyaban la causa y apelaban al prototipo que promovía la ideología nazi como ejemplo que se debía imitar. El Tercer Reich pronto se aprovecha del valor propagandístico de las mujeres fuertes. En 1937, Hannah Reitz se convirtió en la primera mujer en cruzar los Alpes desde Salzburgo en un planeador. Alemania tenía una nueva heroína. Hitler la nombró capitana de aviación, la primera mujer del mundo que obtuvo ese rango. Hannah Reitz ya era famosa mundialmente. Una mujer tan capaz para los alemanes tenía más notoriedad que otras que estaban rodeadas de 3 o 4 hijos. Una mujer piloto de pruebas, una sensación pública. La prensa nacional socialista elogia a Hannah Reitz y celebra sus logros. Hannah Reitz probaba los nuevos modelos y tenía que explicar cuáles eran las virtudes y los defectos del prototipo. Hacía vuelos en picado desde los 6.000 metros de altitud a los 400. Debía dejarle los nervios hechos polvo, no solo a las mujeres, sino a todo el mundo. La labor de Hannah Reitz era estudiar los vuelos en picado. Había solo otra mujer trabajando en el mismo campo que Hannah Reitz, Melita Schiller, que era medio judía. Las dos aprendieron a volar en Hirzberg. Ahora las dos eran pilotos de prueba. Hannah Reitz y Melita Schiller apenas se hablaban. Creo que Hannah sentía que su estatus de heroína de la aviación estaba amenazado por la otra. Este hombre es el principal valedor de Hannah Reitz, el coronel Ernst Udet. En los años 30 era una estrella de cine y un prominente piloto de exhibición en la Luftwaffe. Llegó al grado de general de aviación, responsable de material y aprovisionamiento. Trabaja directamente bajo las órdenes de Hermann Göring. Sin Udet, Hannah jamás habría logrado lo que consiguió. Manipulaba a Udet como quería. Ella le entusiasmaba. No románticamente, puramente. En ella se veía a sí mismo, alguien nacido para volar. Ernst Udet ofreció a Hannah Reitz una primicia mundial, ser la primera mujer que pilota el primer helicóptero operativo del mundo, el FW-61, en 1938. Fue una sensación. It was so clever of General Udet because due to this, it remained an historical fact that Professor Focke's helicopter was really the very first in the history of mankind. Ein Flug in der Halle, das hat bis jetzt noch keiner gekonnt. Flugkapitän Hannah Reitz zeigt bei einer Probe zu der Revue Kiesauer Heli in der Deutschlandhalle, dass der Hubschrauber von Professor Focke das Unmögliche möglich macht. Durante las 2 semanas siguientes, Hannah volará con el helicóptero todos los días ante 18.000 espectadores en el pabellón cubierto Deutschlandhalle. El joven piloto de las Fuerzas Aéreas Escocesas, Eric Brown, está en Berlín para ver cómo Hannah Reitz se convierte en una estrella. Era pura propaganda. Se aprovecharon de Hannah, pero Hannah hizo su labor extraordinariamente bien. ¿Pero sabrá Hannah Reitz cómo era el régimen para el que trabaja? La noche del 9 de noviembre de 1938 presencia los violentos disturbios y los ataques organizados contra los judíos. Se quedó muy impresionada.
Ha tenido que ser un error. A alguien se le ha ido de la mano y Hitler no lo sabrá. Ella debe decírselo. Hay que informarle y él parará esto. Se niega a creer que alguno de sus líderes lo supiera y diera su conformidad. Esto le trajo algunos problemas y la reprendieron por expresar sus críticas abiertamente. Aunque es testigo de la persecución a los judíos, no da la espalda al régimen. A principios de 1939, forma parte de una expedición de vuelo sin motor a Libia. Para Hannah Reitz, la creciente tensión política y el riesgo de que haya una guerra quedan al margen. Había algunos que pensaban que la guerra era inminente y que tendrían que volar con fines militares. Ella negaba esto completamente. Al principio, vio el vuelo sin motor como algo que podría unir a pueblos y naciones, cosa que para ella era importante. Sus contemporáneos definieron a Hannah Reitz como apolítica. Por encima de todo estaba su pasión por volar. Y el régimen había hecho que todo esto fuera posible. Hannah estaba obsesionada con volar. Era una patriota entusiasta y debo decir que políticamente era una ingenua. El 1 de septiembre de 1939, los vuelos de prueba adquieren un papel mucho más serio. Alemania invade Polonia. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Al principio, la aviación alemana es muy superior. Los nazis sabían que las guerras futuras se decidirían en el aire, lo que significaba que teníamos que dominar el cielo y era necesario preparar a nuestra población para lo que iba a venir. Alemania ataca con 2.000 aviones. 1.200 personas mueren debido a las bombas en el primer ataque en la pequeña ciudad polaca de Billund. Al principio de la guerra, Alemania tenía las fuerzas aéreas más poderosas del mundo. Se habían llevado a cabo muchos avances tecnológicos. Por primera vez, Hannah Reitz se ve involucrada directamente en el desarrollo de material bélico. Prueba planeadores de carga, silenciosos transportes de material. Se usan por primera vez en la campaña de Francia. La idea era realizar misiones aéreas que no pudieran frustrar el reconocimiento aéreo enemigo. Para conseguirlo, Billy Messerschmitt diseña un planeador que supera a todos los anteriores, el Gigante. El Gigante es poco más pequeño que un jumbojet moderno y está pensado para transportar a 200 hombres o un tanque. Hannah Reitz queda fascinada. Deseaba con todas sus ganas participar en los vuelos de prueba de este aparato, y los otros pilotos de pruebas, con todas sus ganas, deseaban que no participara. Para muchos de sus colegas, ella era una molestia. Los aviones remolcadores tenían dificultades para lograr que este gran planeador despegase. Hannah Reitz apenas tenía fuerza suficiente para gobernarlo. Era pesado y difícil de manejar. It was so primitively built that it was so difficult to fly. You needed so much strength. And you see, this what is too hard for me in a 5 minutes flight, that is too hard for a strong man in a 1 hour flight. Agosto de 1940. Empieza la batalla de Inglaterra. Al principio, la aviación inglesa tiene pocas defensas contra las bombas. Hannah Reitz prueba dispositivos diseñados para cortar cables de acero. Las alas no se pueden usar para cortar los cables que sujetan los globos cautivos. Hay que volar muy cerca de los cables, lo que es peligrosísimo. Ella lo hizo a pesar de que sabía que corría un gran riesgo. Hannah Reitz entra triunfante en su ciudad natal de Hirzberg en marzo de 1941. Hitler le ha concedido la Cruz de Hierro, segunda clase, por su dedicación. Más adelante será la primera mujer que reciba la Cruz de Hierro, primera clase, entregada por Hitler personalmente, una de las ocasiones en que Hitler y su piloto se ven. I can't judge how it was with Hitler in all other areas. I only can judge that in what he was interested about my
doing in test flights. La propaganda nazi presenta a Hannah Reitsch como ejemplo para la juventud. Toda una generación de nuevos pilotos la admiran. Se aprovecharon de ella muchas veces cuando querían una cara conocida, y a ella le gustaba, porque reforzaba la opinión que tenía de ella misma como alguien que destaca por ser piloto. La batalla aérea de Inglaterra invierte el signo de la guerra. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on beaches, landing grounds, in fields, in streets, and on the hills. We shall never surrender. Winston Churchill prepara a sus ciudadanos para la resistencia. La aviación inglesa responde a la agresión alemana bombardeando a Alemania. Las represalias eran inevitables y, por supuesto, nuestros bombardeos empezaron a bombardear objetivos no militares en Alemania. La guerra se recrudece. Ahora ambos bandos ven bombardeadas sus ciudades. La Luftwaffe de Göring no puede derrotar a Inglaterra y necesita pilotos y aparatos para atacar a Rusia. La guerra comienza en varios frentes. Los líderes alemanes confían en las superarmas. Una de las superarmas, el Messerschmitt Me-163, es el avión más secreto, rápido y también más peligroso de su tiempo. Tenía muchas innovaciones y pidieron a los pilotos que sobrepasaran sus límites. No era tecnología normal, sino tecnología que jamás se había probado. Peligro de incendio. El combustible es una mezcla muy inflamable. Si al aterrizar quedaba combustible en el depósito, aunque solo fuera el contenido de una taza llena, el impacto de aterrizar podía provocar que explotase. Y hablo de una explosión de verdad, ya que el aparato y el piloto quedarían hechos añicos. Hannah Reitsch es consciente del peligro. Aún así, en otoño de 1942 prueba una de las llamadas superarmas. Espera que sus esfuerzos ayuden a ganar la guerra. El Me-163 es el primer avión de la historia que alcanza los 1000 kilómetros por hora. Puede llegar a una altitud de más de 10.000 metros en solo 90 segundos. It was fascinating. It was like thundering through the skies, sitting on a cannon ball, like being intoxicated by speed. It was not difficult to fly it. It was only an overwhelming impression. Solo tiene combustible para 5 minutos y luego planea. Así se diseñó. Las dificultades técnicas provocan el desastre. It came out of control and crashed in a field that was completely demolished, and my head came to an instrument, and I suffered. My nose was, I have an artificial nose, and it's quadruple of fractured head and vertebra broken and many things. Frau Reitsch, können Sie mich hören? Hannah Reitsch pasa 5 meses en el hospital, pierde el sentido del equilibrio y los médicos le dicen que no podrá volver a volar. El comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler, le manda flores. Convaleciente en la cama, se entera de la derrota en Rusia. En febrero de 1943, el Sexto Ejército se rinde en Stalingrado. Cientos de miles de soldados han muerto. Decenas de miles de soldados alemanes caen prisioneros de los soviéticos. Hannah Reitsch quiere volver a volar para hacer lo que ella concibe como su deber. Entrena su sentido del equilibrio balanceándose por el caballete del tejado.
El general Robert Ritter von Grimm invita a Hannah Reitz a visitar las tropas del Frente del Este. Está allí para animar a los soldados y por primera vez es testigo de los horrores de la guerra y la muerte. Intuye la futura derrota. Hannah Reitz visita a su primo en un hospital de campaña. Me dijo que Stalingrado había sido un desastre y que muchos desastres estaban por venir, que nuestra aviación estaba casi destrozada y ya no había manera de defendernos de los bombardeos cada vez más frecuentes a las ciudades y que no teníamos ninguna posibilidad. Helmut Heuberger y Hannah Reitz siguen caminos diferentes. Él se distanció del régimen nazi mientras que ella se radicalizó debido a sus experiencias en el frente. Se le ocurre un plan desesperado. Ella y dos amigos empezaron a hablar en secreto de un plan, de una misión suicida que quizá podría cambiar el desenlace de la guerra. Después de esta visita al frente ruso, se comprometió más y con más determinación. La idea es que pilotos voluntarios se estrellaran contra objetivos estratégicos y así debilitaran más al enemigo. Tenía el apoyo de algunos mandos, pero no el de Hitler. Hitler no estaba preparado para sacrificar a sus pilotos como hicieron los japoneses con los kamikaze. Hannah Reitz no abandona el plan y se va a Peenemünde, una isla del mar Báltico. En las instalaciones de Peenemünde, los científicos alemanes están trabajando a destajo en las superarmas de Hitler. Werner von Braun, amigo de Hannah desde los días de Hirzberg, construye cohetes aquí. Pruebas de la Vergeltungswaffe 2, el arma de la venganza. El primer objeto volador que llegó al espacio está diseñado para causar la muerte a grandes distancias. Pero Hannah Reitz está aquí por otra arma, la V1, el primer misil del mundo, también diseñado en Peenemünde. Tiene problemas para dirigirlo. Hannah Reitz trata de probar el misil y hacerlo controlable. Los alemanes están lanzando cohetes que cruzan el Canal de la Mancha más o menos sin apuntar. La V1 nos dio muchos problemas. A la hora de interceptarlas, te planteaban un dilema. O explotaban porque te acercabas y disparabas, o no querías derribarlas si estaba cerca una zona poblada, porque de todos modos bombardearías la zona al derribarla. Durante la guerra, casi 9.000 V1 llevaron muerte y destrucción a Inglaterra. Hannah Reitz pilota la bomba volante, pensando que ha encontrado el arma perfecta para las misiones suicidas. Un avión llevaría a la V1 y al piloto a gran altitud. Luego, el piloto la dirigiría contra el objetivo enemigo. Hannah Reitz creía que así serían mucho más efectivas las llamadas superarmas de Hitler. Todo el mundo hablaba de estas superarmas, pero pocos creían en ellas. Hannah Reitz se atrevió a hacerle una objeción a un Hitler casi intocable. Le dijo: habla usted de un embrión futuro, de algo que ni siquiera ha nacido, y asegura que nos dará la victoria final. Hitler se queda preocupado al oír tales palabras, ya que por una vez alguien le ha dicho la verdad en vez de quedarse callado. Hannah Reitz necesita convencer al mismo Hitler de las ventajas de las misiones suicidas. Emberhoff da luz verde, pero remarca que él ordenará cuándo se empezarán a llevar a cabo las misiones. Hannah Reitz se sorprende al descubrir que tiene un aliado, Otto Skorzeny, vienés, miembro de las SS y hombre de Hitler para las misiones especiales. Usa su autoridad para acabar con el último foco de resistencia. Se preparan las órdenes para las misiones suicidas. Hannah Reitz estableció la política o la máxima de que cada uno debería estar preparado para sacrificarlo todo, incluso su vida por el régimen. Era pedir mucho. Poca gente estaba preparada para llegar tan lejos.
70 voluntarios se presentan para las misiones, incluida Hannah Reitz, la única mujer que se apunta. Todos estábamos locos. Habríamos hecho lo que fuese por la victoria alemana y evitar la derrota, incluso sacrificar nuestras vidas. Nuestro peor temor era caer en manos de los soviéticos. Pero la derrota de la Alemania de Hitler es inevitable. Nunca se usará la V1 con un piloto. Las tropas soviéticas fuerzan su marcha camino de Berlín y el régimen del Partido Nacional Socialista está en ruinas. El Führer y los últimos coletazos de una guerra perdida. Hitler planea mandar a niños a una batalla perdida de antemano. Esta es la última aparición en público del dictador. Luego se retira a su búnker, que está debajo de la Cancillería con sus consejeros más allegados. El mariscal de campo Göring no está entre ellos. El segundo en la escala de mando ha intentado hacerse con el poder. Hitler le revela de todas sus responsabilidades. El general Robert Ritter von Greim toma el control de la Luftwaffe para lo que queda de guerra. Hitler dio la estúpida orden de que Greim tenía que presentarse en el búnker, lo que era una locura. Hitler había perdido el sentido de la realidad. Pero era una orden del Führer. Es increíble que Hitler mantuviera toda su autoridad hasta el final. Von Greim no tiene más remedio que presentarse ante Hitler en el búnker. Tendrá que encontrar a alguien que lo lleve volando casi a ciegas. Hannah Reitz. Außerdem hatte er fliegerisch und menschlich das größte Vertrauen zu mir. Und so kam es auch, dass er zu meinen Eltern kam. Und sie befragen wollte, ob sie denn, weil ich ja noch ein ganz junges Ding war, erlauben würden, dass ich ihn nach Berlin hereinfliege in diesem letzten Augenblick. Und meine Eltern in ihrer Tapferkeit sagten, Herr von Greim, wenn kein Mann es besser kann als unser Hannerl, ist es selbstverständlich, dass unsere Tochter in Deutschlands größter Not dem Vaterland gehört. Son las 5 de la tarde del 26 de abril de 1945. Hannah Reitz y von Greim despegan en un Fischler Storch del aeródromo de Gatow a 20 kilómetros del centro de Berlín. Una cosa que hay que conceder a Hannah es que, te guste ella o no, tenía un coraje admirable. Esa mujer no tenía ningún tipo de miedo. Ritter von Greim coge los mandos del aparato. Er hatte ja Fronterfahrung, nicht ich. Aber statt mich auf dem Sitz hinter ihm festzuschnallen, blieb ich stehen und versuchte, nachdem er schon Platz genommen hatte, ob ich über seine linke Schulter hinweg den Steuerknüppel und mit meiner linken Hand den Gashebel greifen konnte. La ruta sobrevuela el lago Van y el bosque de Grünwald en dirección a la puerta de Brandenburgo. Der ganze Wald war erfüllt von Russen und jeder schoss von unten mit allem, was er an Waffen zur Verfügung hatte. El avión recibe varios impactos y empieza a perder combustible. Von Greim se queda sin conocimiento. Alcanzaron a von Greim, que quedó herido y sin conocimiento. Hannah consiguió aterrizar en la calle por encima de su hombro. Eigentlich haben wir beide kein Pfennig mehr dafür gegeben, dass wir aus diesem Getümmel herauskämen. Hannah Reitz y el general Ritter von Greim entran en el búnker el 26 de abril por la tarde. Saldrán el 28, serán los últimos en hacerlo. Entonces se vieron atrapados en ese lugar de pesadilla, en ese momento de pesadilla. Esto contribuyó a cimentar su imagen de heroína nazi, de heroína de la aviación nazi. Archivos del Museo Alemán, Múnich, donde se guardan los documentos de la vida de Hannah Reitz. Después de décadas, por fin los investigadores han tenido acceso a los efectos personales de uno de los personajes más controvertidos de la reciente historia de Alemania.
Si se quiere entender una biografía como la de Hannah, es necesario juzgarla por los criterios de la época, no medirla por los valores y sensibilidad actuales. No vale de nada. Hay que aceptar que son muchos los matices grises que se dan entre el blanco y el negro, entre la víctima y el verdugo. Hannah era uno de estos matices grises. Ahora, por primera vez, es posible hacer un análisis académico de la biografía de la más famosa y controvertida piloto de Alemania y su vuelo a Berlín. Hasta la fecha, ese vuelo sigue siendo el momento clave en la vida de Hannah Reitz. Se podría decir que se convirtió en un gran inconveniente para ella. Creo que podría resumirse así. La involucró en el mundo de la política, y eso es lo que ha quedado. El estar con Hitler hasta el final. Esta carta a su hermano Kurt es el único relato personal de esos días en el búnker del Führer. En ella, Hannah Reitz trata de corregir los detalles que consideraba incorrectos en el informe oficial. Después de ese vuelo corrieron muchos rumores que, de hecho, no tenían ningún fundamento. Por ejemplo, que fue la novia de Hitler e incluso su amante. Rumores que no tenían el más mínimo fundamento. Pero, ¿qué ocurrió de verdad en el búnker? Uno de los pocos testigos oculares fue la entonces secretaria de Hitler, Traudi Junge. Está trabajando cuando llevaron al general von Greim a la zona del búnker que ocupaba Hitler. A Greim le habían herido en una pierna. El doctor Stumpfegger se encargó de él. Una radiante Hannah Reitz se acercó a su adorado Führer. Jamás vi a otra mujer tratar a Hitler con tanta devoción. Y estaba dispuesta a morir por él. No con reservas, como Eva Braun, sino de verdad. Auf dem Weg begegnen wir Frau Goebbels, die ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe und die mich erkannte aus den Zeitungsbildern und ich sie erkannte und die mir bewegt um den Hals fiel, weil es die Insassen des Bunkers natürlich dankbar beglückte, dass in dem Augenblick Menschen, die sie fast nie vorher gesehen haben, hereinkamen. Los soviéticos están a unos pocos cientos de metros del edificio de la Cancillería y la batalla final por Berlín está en curso. Hitler pone todas sus esperanzas en las tropas de refuerzo mandadas por el general Wenck y fantasea con un cambio del curso de la guerra en el último minuto. Y nombra a Greim comandante de una fuerza aérea casi inexistente, mientras Hannah Reitz se ocupa de los 6 hijos de Magda Goebbels. Cantó nanas con los hijos de Magda Goebbels. 2 días después, Magda Goebbels envenena a sus hijos y muere con ellos. No podíamos creer que matara a sus hijos. Habría sido posible sacarlos de allí. Aunque Hannah y Greim no ven posibilidades de salir vivos del búnker, quieren estar con Hitler y perecer juntos. Era una amistad basada en un amor profundo. En mi opinión, un gran amor. Nunca se consumó físicamente. Ella y von Greim pidieron quedarse y morir con Hitler. Pero Hitler no quiso y les ordenó que se marchasen. Les dijo que von Greim tenía que reorganizar la Luftwaffe, que en ese momento prácticamente no existía. Era una ilusión de Hitler.
El 28 de abril, Hannah Reitsch y von Grein logran escapar de Berlín en avión. Alguien de fuera se metió en aquella trampa y se marchó, después de dejar una sensación de esperanza. Nosotros estuvimos dentro 3 días más hasta el amargo final. En su ida de Berlín, Hannah Reitsch y von Grein aterrizan en el aeródromo de Lübeck. El capitán Eric Braun, ahora jefe piloto de pruebas de la Marina inglesa, también está allí. Conoce a Hannah Reitsch desde 1936. Estaba en un bar y alguien comentó que Hannah Reitsch y Ritter von Grein habían sido vistos en el aeródromo de Lübeck. Y dijo que pensaba que iban camino de Kitzbühel. Y me pregunté, ¿por qué Kitzbühel? El 8 de mayo de 1945, el Reich alemán se rinde. Pocos días antes, tropas estadounidenses y francesas habían liberado el Tirol. El capitán Eric Braun encuentra a Hannah Reitsch en un hospital de campaña en Kitzbühel. Cuando entré en la sala de mujeres, vi a Hannah. Ella me reconoció enseguida. Intuyó que yo sabía quién era porque fingió un ataque al corazón. Hablé con ella y le dije, ¿sabes, Hannah? El juego ha terminado. Decidí que no me quedaba más remedio que decir a los estadounidenses quién era y se la llevaron. Los siguientes 18 meses la tienen encerrada. Palacio de Leopoldskron, a las afueras de Salzburgo. La familia de Hannah Reitsch está aquí en su huida de los rusos. La madre de Hannah, su hermana menor y los hijos de esta viven en el palacio. Cuando corre el rumor de que serán enviados a Silesia en la zona rusa, el padre de Hannah mata a su familia y luego se suicida. Para ella fue una catástrofe. Estaba muy unida a su familia y este final fue terrible para ella. Una y otra vez, los estadounidenses la interrogan en relación con los crímenes cometidos por el régimen nacionalsocialista. Hannah Reitsch se queda atónita. Cree que tales crímenes son propaganda política del enemigo. Unos días antes, los estadounidenses liberaban el campo de concentración de Dachau, una realidad que Hannah Reitsch se niega a aceptar. En 1944, recibió un panfleto sobre los asesinatos en masa y en las cámaras de gas. Le perturbó tanto que fue a hablar con el jefe de las SS, Heinrich Himmler. Le dijo, esto no puede ser verdad, tiene que negarlo, decirle a la gente que no es verdad. Y Himmler le dijo que tenía razón. Ella lo tomó como un desmentido, que era lo que Hannah quería oír. ¿Por qué la tuvieron tanto tiempo encerrada para interrogarla las fuerzas norteamericanas? Porque había estado en el búnker pocos días antes de que Hitler se suicidase. Les interesaba porque podía describirles el círculo cercano a Hitler y se la veía como si fuera nazi, aunque nunca había militado en el partido. Al presentarle las verdades del Tercer Reich, se esperaba que se viniese abajo, que las aceptase y dijese, me engañaron, soy culpable. Esperase lo que se esperase, una declaración así por parte de Hannah Reitsch tendría mucho valor como propaganda política, pero se negó a hacerla. Hannah Reitsch se niega a cooperar. Días más tarde lee un artículo en el periódico del Ejército de los Estados Unidos. Las vivencias de Hannah Reitsch en el búnker. Diesen Artikel habe ich nie gemacht, habe ich nie gesehen, habe ich nie unterschrieben. Cuando la liberaron, Hannah Reitsch reaccionó amargamente por la información que habían dado los medios de comunicación sobre su pasado. En 1947 recibe la confirmación de su desnazificación. Sin embargo, ella nunca se distancia completamente del régimen nazi.
Hannah simplemente era muy orgullosa y no podía admitir que se habían aprovechado de ella. En realidad no se habían aprovechado. Se presentó voluntaria, pero a una mala causa. Hannah no creo que se diera cuenta de lo que en realidad eran los nazis. Solo era una patriota alemana. Pero defendió a Hitler. Por esto sí se la puede llamar nazi. Defendió a Hitler hasta el final. Hannah Reitz nunca encuentra su camino de vuelta a la Nueva Alemania. Para ella es un país extranjero. Austria se convierte en su nueva base de vuelo. Incluso años más tarde, se nacionaliza austríaca. Todos los años despega del aeródromo de Timmelsdorf, en Estiria, para cruzar los Alpes. Era feliz en el cielo, en su avión. Se sentía libre, como un pájaro. Hannah Reitz intenta ganarse el reconocimiento que no le han dado en la Alemania de posguerra en otros países. En 1959 viaja a la India intentando promocionar el vuelo sin motor. An einem herrlichen, glühend heißen, wolkenlosen Tag flog ich mit Pandit Nehru fast 1,5 Stunden in 3000 Meter Höhe im Segelflugzeug rund um Delhi herum. Das war mir eine ganz, ganz große Freude. Pero la cruda realidad es que su propio país no la aceptó. Inglaterra no la aceptó. Francia no la aceptó. Pero los Estados Unidos sí. En 1961 es invitada por Estados Unidos. Es huésped de Wernher von Braun y de la Casa Blanca. Las mujeres piloto de helicópteros de Estados Unidos se la presentaron al presidente John Fitzgerald Kennedy. La idolatraban porque era la primera mujer que había pilotado un helicóptero. Hannah Reitz se siente mucho mejor recibida en Estados Unidos que en Alemania. Le conceden varios premios, da conferencias y es aclamada. Pero una vez más, Hannah Reitz se relaciona con un polémico régimen político. Siguiendo las recomendaciones de Nehru, viaja a Ghana en 1963. El presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, ha llevado a la antigua colonia inglesa a la independencia. También le pide a Hannah que promocione el vuelo sin motor. Volvió a tener mala suerte. Juzgó mal las circunstancias, pero no la culpé a ella. Simplemente dije, mira, otra vez ha elegido a un dictador de esos. Hannah Reitz está en Ghana 3 años y mantiene una relación cercana con Nkrumah. Vive el cambio gradual del país hacia la dictadura. Consigue convencerse de que Nkrumah es un hombre bueno y cuando es derrocado por un golpe militar, sigue apoyándole y busca simpatizantes hasta que la deportan. Creo que esto muestra su falta de conciencia política y su fanático entusiasmo por volar. En junio de 1978, Hannah Reitz despega para cruzar por última vez los Alpes. Tiene 66 años y quiere establecer un nuevo récord, ser la mujer que más distancia ha recorrido en un planeador. Pero está enferma y abatida. Confiesa su tristeza al capitán Brown en una carta. Ella estaba deprimida porque nadie reconocía su amor por Alemania y sentía que esta depresión estaba abrumándola. Su muerte fue una sorpresa.
Le dio un colapso. La encontraron muerta al lado de su cama. Hannah Reitz muere el 24 de agosto de 1979. Estaba agotada. Mi marido solía decir que le gustaba encender las velas por los dos cabos. ¿Qué queda de Hannah Reitz? Su imagen de heroína nazi tendrá más peso que la imagen de mujer piloto, cosa que ella no quería. Depende a quien se haga la pregunta. Unos dirán que Hannah Reitz era una magnífica piloto de planeadores y de prueba, que aún ostenta varios récords. Quizá la mujer que mejor ha sabido pilotar planeadores. Otros dirán que fue una seguidora fanática del Tercer Reich, que se identificaba con los que monopolizaban el poder. Después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, negaron toda responsabilidad o culpabilidad en los crímenes del Tercer Reich. Un año antes de su muerte, Hannah Reitz vuelve a aterrizar en su punto de partida, justo antes de la puesta del sol. Ese día voló 650 kilómetros, estableciendo un nuevo récord mundial. Lo demás queda en un segundo plano. Aus Ehrgeiz bin ich niemals geflogen, sondern aus ganz großer Freude. Hannah Reitz está destinada a establecer muchos récords femeninos de pilotaje y promover el vuelo sin motor como nadie había hecho. Para lograrlo, colaborará con el régimen nazi probando las superarmas de Hitler, volando a cualquier precio. Aeródromo de Grunau, al norte de Hitzberg. Lo que ahora es Polonia, aquí es donde Hannah Reitz ve por primera vez un planeador y sueña con subir a los cielos. Su intención es volar. Su padre le promete matricularla en un curso de vuelo sin motor cuando termine sus estudios en el colegio, con la condición de que no hable de volar hasta entonces. Der erste Gedanke am Morgen, das erste Gebet am Morgen war nur, dass mir der Herrgott helfen möge, ja nicht übers Fliegen zu reden. Und mit diesem Gedanken schlief ich auch am Abend ein. Und brachte es eben auf diese Weise fertig, bis zum Abitur, nie ein Wort von den Eltern darüber zu reden. En otoño de 1931, Hannah Reitz empieza su vida de piloto. Es una joven de 19 años que apenas llega a ver fuera de la cabina. Sus compañeros se ríen de ella hasta que hace su primer vuelo ella sola. Und spürte zum ersten Mal im Leben, wie unsichtbare Kräfte mich lupften und trugen und höher hoben, bis ich den Grat des Hanges überflog. Alles wurde kleiner und kleiner. Es kam mir vor wie im Märchen. So. Und sie kam stark. A partir de 1933, el vasto proceso de planificación del Ministerio de Aviación del Tercer Reich está a pleno rendimiento y los presupuestos son casi ilimitados. Para los pilotos, quienes tenían pocas oportunidades de empleo, suben las expectativas. Allá vamos. Tenemos algo que ofrecer y las cosas van adelante.
Hannah Reitz también se benefició de las nuevas oportunidades. Se convierte en piloto de pruebas del Instituto de Desarrollo de Vuelos sin Motor en Darmstadt. La presencia de Hannah Reitz entre sus compañeros pilotos es un insulto para el orgullo de los hombres. Die Kameraden fanden es sehr überflüssig und mochten es gar nicht und fanden, dass ein Mädchen hinter den Kochtopf gehörte und höchstens störend war. Muchas veces me habló de los problemas que tuvo al principio y cómo se las arregló para consolidarse entre los hombres gracias a su férrea disciplina y gran habilidad. Al principio, la propaganda nazi da otra imagen de la mujer. La mujer alemana queda relegada a ser ama de casa y madre. Una mujer piloto como Reitz no encaja en el perfil ideológico. Por otro lado, las mujeres piloto eran atléticas, competitivas y trabajaban por la madre patria. Apoyaban la causa y apelaban al prototipo que promovía la ideología nazi como ejemplo que se debía imitar. El Tercer Reich pronto se aprovecha del valor propagandístico de las mujeres fuertes. En 1937, Hannah Reitz. Son los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, 26 de abril de 1945. En el aeródromo de Gatow, cerca de Berlín, un Fischler Storch está listo para despegar. A bordo, el general Reiter von Greim, con la orden de presentarse a Adolf Hitler. Berlín está rodeada por las tropas soviéticas. La Alemania nazi está acabada. Volar a la ciudad parece imposible. Mirando hacia atrás, debo decir que era prácticamente una misión suicida. Pero von Greim cuenta con la más famosa piloto alemana. Ella conoce el peligro al que se enfrenta, pero confía en sí misma. Se llama Hannah Reitz. Wir sahen nach unten und sahen in die Gesichter der Russen hinein. Der ganze Wald war erfüllt von Russen. Siempre cumplió con su deber. Eso la llevó al búnker en los últimos días. El vuelo al búnker ha quedado en la historia y para siempre la marcará como una piloto nazi. Pero, ¿quién era la verdadera Hannah Reitz? Los héroes de Hitler, Hannah Reitz. Hannah Reitz nace en Hitzberg, en la Baja Silesia, el 29 de marzo de 1912. Su madre es de una familia aristócrata tirolesa, su padre es oculista. Der Wunsch zu fliegen muss wohl schon in mir gelegen haben, bevor ich überhaupt wusste als kleines Kind, was Fliegen bedeutet. Denn man musste mich schon immer beobachten, um mich rechtzeitig am Kragen zu packen, wenn ich mit weit ausgebreiteten Armen versuchen wollte, vom Balkon oder vom Fensterbrett hinunterzuspringen, in der Hoffnung, hinunter zu fliegen. Hannah. Volar define la vida de Hannah Reitz. Oh, wundersam. Durante el examen de vuelo establece un récord mundial. Ninguna mujer había llegado tan alto como Hannah Reitz. A partir de ahora, cada minuto libre que tiene lo pasa con los aviones. En el taller del diseñador de aviones Edmund Schneider, en Grunau, Hannah Reitz hace acopio de los conocimientos técnicos que le serán muy útiles en el futuro. Después de la Primera Guerra Mundial, el vuelo sin motor se convierte en una pasión nacional en Alemania y Austria. El Tratado de Paz de Versalles obligó a Alemania a desmovilizar sus fuerzas aéreas y parar la producción de aviones con motor. Pero las fuerzas vencedoras no tienen en cuenta el vuelo sin motor, así que se convierte en un pasatiempo muy popular. 500.000 de alemanes lo practican. Miles se reúnen en el festival de Rundwettbewerb en Wasserkuppe, en los Montes Rhön,
entre ellos el príncipe Henry de Prusia, que es un apasionado del vuelo. Alemania era líder mundial del vuelo sin motor. El éxito técnico estaba unido a un componente emocional y político. Se convirtió en un símbolo de la eficiencia y perseverancia alemanas. En la prensa de la época se hablaba del fénix alemán resurgiendo de las cenizas de Versalles. El fervor patriótico atrae de forma especial a la juventud en los territorios fronterizos de Silesia. El ambiente no solo influye a Hannah Reitsch, también al futuro pionero de los viajes espaciales Werner von Braun y a Melita Schiller, futura rival femenina como piloto de pruebas. Creía en Alemania, en la madre patria, y uno debe tener en cuenta que pertenecía a una generación que sufrió mucho con el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, cuando el orgullo alemán quedó cortado de raíz. No se puede quitar el orgullo a un pueblo sin esperar una reacción. Unsere Partei und unser Führer! Heil! Heil! La reacción fue que Alemania se convirtió al fanatismo nacionalsocialista. Los seguidores de Adolf Hitler controlan las calles. En el Congreso del partido en Nuremberg, en 1929, el partido muestra su fuerza. Hitler promete trabajo al pueblo durante la crisis económica mundial y el resurgimiento de la nación. Hitler rápidamente conquista a Alemania. Diese viele Jahrtausende alte Sehnsucht der Menschheit, sich von der Schwere des Bodens zu lösen, hinaufzusteigen der Sonne entgegen. Diese Sehnsucht lebt im deutschen Menschen ebenso stark, vielleicht stärker noch wie in vielen anderen. Compañero de confianza de Hitler, Hermann Göring. Durante la Primera Guerra Mundial, Göring fue el comandante del legendario escuadrón Richthofen del Barón Rojo y un piloto varias veces condecorado. En 1918 a los buenos pilotos alemanes se les prohibía volar. Göring deja el país y trabaja como piloto postal privado en Suecia. Muchos de los ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial fueron atraídos al nacionalsocialismo, y a ellos también les atraía el nacionalsocialismo. Muchos de esos pilotos luego serán líderes de los nazis. Hitler nombra a Göring ministro de Aviación. Casi inmediatamente después se destinan 40 millones de marcos alemanes para la creación de la Luftwaffe. Und die deutsche Luftwaffe, die kam rasch